Buen día a todos los estudiantes de la Cátedra de Anatomía Humana. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la columna vertebral. Permítame presentarme, soy el Dr. Juan Carlos Terrazas, soy médico cirujano con especialidad en ginecología obstetricia. Actualmente docente de la Cátedra de Anatomía Humana en la Universidad Pública de El Alto. Una parte muy importante del cuerpo humano es la columna vertebral, que va a actuar como una unidad funcional y provee soporte, movilidad y protección. Protección a la médula espinal, que está alojada en el conducto vertebral. Esta es más corta que la columna vertebral. También de la médula espinal se van a desprender los nervios espinales, ¿no? A través del foramen intervertebral. La columna vertebral forma parte de lo que es el esqueleto del tronco, junto a lo que es el esqueleto del tórax, que va a estar constituido por el esternón, las costillas junto a sus cartílagos costales y la columna dorsal y la pelvis. La columna vertebral tiene una longitud aproximadamente de 75 centímetros, no es rectilínea, sostiene la cabeza. Podemos identificar acá la primera vértebra cervical, que se articula con los cóndilos del occipital y sostiene la cabeza. La pelvis, que soporta la columna vertebral, constituida de 33 a 35 vértebras de una manera constante, que tiene sus variantes. Las curvaturas son fisiológicas. Va a presentar un segmento cervical con 7 vértebras cervicales, un segmento torácico con 12, un segmento lumbar o vértebras lumbares en número de 5 y las vértebras sacras en número de 5 que se unen y forman el sacro, y las vértebras coxígeas en número de 4 a 6 forman el coxis. Las curvaturas de la columna son una curvatura de convexidad anterior, denominada curvatura cervical, una curvatura de convexidad posterior, que corresponde a la curvatura torácica, seguida de una curvatura lumbar de convexidad anterior y una curvatura sacrocoxígea de convexidad posterior. Si identificamos estas estructuras anatómicas, vamos a poder determinar el nivel vertebral en el que nos encontramos. Por ejemplo, si estamos a nivel del ángulo de la mandíbula, estamos en el segmento vertebral entre C2 y C3. Si palpamos la vértebra prominente, estamos en el segmento vertebral C7. A nivel del ombligo podemos identificar mediante un trazo horizontal el nivel L3 y L4. Las vértebras van a presentar una característica general. Obviamente que algunas vértebras difieren de esta característica. Van a presentar un segmento anterior abultado que corresponde al cuerpo vertebral y el arco vertebral. El cuerpo vertebral va a estar formado por dos caras, una que son el segmento de cilindro, una cara superior y una cara inferior, que va a estar excavada en su porción central, y van a presentar una porción periférica que corresponde a la epífisis anular. Y de él se van a desprender en su parte posterior los pedículos, que son dos macizos óseos, uno derecho y otro izquierdo, que dan origen a la lámina vertebral y a las apófisis articulares superiores e inferiores y a la apófisis transversa. Las láminas tienen una dirección de anterior a posterior, se unen en su parte posterior circunscribiendo el agujero vertebral y dan origen a la apófisis espinosa. Esta es una característica o una estructura que es estudiada por muchos colegas. Aparte, vamos a poder identificar lo que es el conducto vertebral que va a estar en estrecha relación con el sistema nervioso central, como es la médula espinal, que va a estar cubierta por sus meninges, y además que se van a encontrar los distintos plexos vasculares, tanto arteriales como venosos. También podemos identificar en esta imagen los agujeros intervertebrales por el cual van a discurrir las ramas o raíces de los nervios espinales.
Las vértebras van a presentar características particulares. A nivel cervical, el cuerpo de la vértebra cervical es más aplanado, alargado transversalmente. Van a presentar en su cara superior lo que son las apófisis unciformes o los uncus, que se articulan con la vértebra cervical suprayacente. También van a presentar una apófisis transversa que tiene dos ramas, ¿no? Una rama anterior y un ramo posterior, ¿sí? O dos arcos que se unen y van a circunscribir lo que es el agujero transverso, mientras que la apófisis espinosa es de forma bitubercular. Otra característica, que el agujero vertebral tiene una forma triangular. A su vez, algunas vértebras cervicales presentan otras características, sobre todo la primera y la segunda, que no tienen esa característica de una vértebra tipo y una vértebra cervical. La primera vértebra, que es llamada atlas, va a presentar lo que son las masas laterales, que para su estudio van a presentar 6 caras. En sus caras superior e inferior van a presentar las superficies articulares. Una superficie articular que se articula con los cóndilos del occipital, una inferior que se va a articular con la carilla articular de las apófisis articulares del axis. Presenta un arco anterior que en su cara posterior presenta una superficie articular que se articula con la apófisis odontoides. Un arco posterior que presenta una superficie rugosa en la cual se va a insertar el músculo recto posterior menor de la cabeza. El axis es caracterizado por su presencia justamente de la apófisis odontoides, que va a presentar una base, un cuello y un cuerpo, que en su parte anterior presenta una superficie articular, una carilla articular para articularse con la cara posterior del arco anterior del atlas. La sexta cervical se caracteriza por el desarrollo del tubérculo anterior, llamado también de Chiaseinae o tubérculo carotidio, que está en relación justamente con esta arteria que recibe el mismo nombre. La séptima cervical o llamada también vértebra prominente o de transición entre lo que es la vértebra cervical y la vértebra dorsal. Las vértebras torácicas se caracterizan porque el cuerpo vertebral es más grueso que las vértebras cervicales. Otra característica que vamos a poder identificar es en las apófisis transversas, en su extremo libre van a presentar una fosita, que es la fosita costal para la apófisis transversa. Presenta una apófisis espinosa más gruesa, un foramen vertebral que es de forma circular. En la parte posterior del cuerpo del vertebral va a presentar lo que son las fositas costales, una fosita costal superior y una fosita costal inferior, que están en relación con la cabeza de la costilla. ¿Cuáles son las características particulares de estas vértebras? La primera, torácica, va a presentar una fosita costal superior completa que se articula con la primera costilla. La décima torácica, que presenta una fosita costal completa que se encuentra en su parte superior del cuerpo vertebral, mientras que la vértebra torácica de 11 y torácica 12 van a presentar lo que es una fosita costal completa en su parte media. Las vértebras lumbares se caracterizan por presentar un cuerpo de una forma reniforme, más gruesas que los anteriores segmentos. El foramen vertebral, que tiene una forma triangular con los lados casi iguales. Las apófisis transversas, llamadas también custiformes, presentan una apófisis accesoria en su parte posterior, en su cara posterior. Los apófisis articulares son dos, superiores e inferiores. En las apófisis articulares superiores, a lo largo de su borde posterior, va a presentar lo que es el proceso mamilar. Las características de estas vértebras son las siguientes. La primera se caracteriza porque va a presentar una apófisis transversa
corta, no tan marcada en relación a las otras lumbares. La quinta lumbar se caracteriza porque en su parte anterior es más gruesa y alta que la parte posterior a nivel de su cuerpo vertebral. El sacro está formado por la unión de las vértebras sacras, que son en número de 5 primitivamente, y va a estar formado por estas líneas, que en sus extremos laterales se encuentran lo que son los agujeros sacros, por el cual emergen los nervios sacros anteriores. Tiene una concavidad anterior. En el segmento S2, 3 y 4 se va a insertar el músculo piramidal o piriforme. Tiene una cara posterior convexa irregularmente, presenta una cresta sacra media que resulta de la fusión de las apófisis espinosas. Un canal sacro que representa la unión o la soldadura de las láminas vertebrales. Lateral a esta se encuentra la cresta sacra intermedia, que resulta de la fusión de las apófisis articulares. Lateral a esta se encuentran los agujeros sacros posteriores, que por el cual pasan o emergen los nervios sacros posteriores. Lateral a esta se encuentra la cresta sacra lateral, formada por la fusión de las apófisis transversas. Las caras laterales van a presentar dos segmentos, uno superior y uno inferior. Un segmento superior en el cual podemos identificar la carilla auricular, que se articula con una similar de hueso coxal, y en su parte posterior la primera zona o fosa cribosa. También a nivel de la base podemos identificar la cara superior de la primera vértebra sacra. Posterior a esta se encuentra el orificio superior del conducto sacro y las alas del sacro, y un vértice que se articula con el coxis. El coxis tiene una forma triangular, una cara anterior y una cara posterior que es convexa. A nivel de sus caras se puede identificar justamente unos surcos, unas líneas que representan primitivamente la unión de las vértebras coxígeas o las vértebras coxígeas. En los bordes laterales se van a insertar lo que son los ligamentos sacrotuberoso, sacroespinoso, y también se va a insertar el músculo coxígeo. En su borde superior podemos identificar el nacimiento de dos apófisis, unas verticales y unas laterales. Como cualquier estructura ósea, las vértebras van a tener lo que son los centros de osificación. Los centros de osificación primaria, que están representados de color naranja, y los centros de osificación secundaria, que están representados de color rojo, que en la vértebra son aproximadamente en número de 5, que representan las apófisis que presentan estas vértebras. Bueno, con esto hemos terminado de exponer la primera parte, que corresponde a la osteología de la columna vertebral. Gracias.